Buenas tardes, mi nombre es Cecia Flores. En esta presentación vamos a estar abordando el tema gramática sistémica funcional, que este modelo es desarrollado principalmente por Halliday, que considera esta teoría como lenguaje natural. Considera el lenguaje como un sistema de opciones disponibles de los que cada frase o sintagma es un conjunto de opciones resultantes que juntos forman una estructura. Para la gramática funcional es fundamental el estudio de un corpus, es decir, auténticas muestras de lengua en contexto, que el contexto va a ser un concepto fundamental para lo que es la gramática funcional de la que vamos a estar hablando a continuación. Para entender mejor la gramática funcional tenemos que entender dos conceptos, que es sistema y función. Primero, el sistema es un conjunto de dos o más opciones en oposición, de las cuales solo una puede ser elegida. Un ejemplo muy claro es el semáforo en una calle. El semáforo hay tres opciones, de las cuales nosotros conocemos los significados de cada una de ellas y que solo podemos elegir una. Entonces, igual en la lengua, de acuerdo al contexto, nosotros tenemos que elegir cómo vamos a interactuar, de qué manera, con qué personas. Y la función es la manera en que los elementos de la oración son organizados por los hablantes de la lengua para expresar el mensaje según su finalidad comunicativa. O sea, la función es ya lo interno de la lengua, podríamos decir. Este análisis tiene que estar fundado sobre un estudio del sistema de la lengua. La principal razón para estudiar el sistema es comprender mejor el texto o el discurso, lo que la gente dice, escribe, escucha y lee. Tanto el sistema como el texto tienen que ser foco de la atención. Entonces, comprendiendo estos dos conceptos, se puede afirmar que la gramática funcional se propone analizar el texto, el cual ha de entenderse como una identidad semántica. ¿Por qué semántica? Porque recordemos que la semántica estudia los diferentes significados de una palabra. Es decir, una unidad de significado y no una unidad formal. Entonces, la gramática funcional siempre va de acuerdo con la semántica y esto de acuerdo con el contexto en que estamos interactuando. En el pensamiento lingüístico se pueden distinguir dos enfoques, que son el enfoque funcional y el formal. Que el funcional destacan las funciones de las formas lingüísticas y destaca el papel de la lengua como instrumento de la interacción social. O sea, aquí se incluye lo que es la sociedad y el contexto social en que nos estamos comunicando. Mientras que el enfoque formal, según los formalistas, se puede analizar la estructura de la lengua sin tener en consideración el uso que los hablantes hacen de ella. Entonces, el que va de acuerdo con una gramática sistémica funcional es el primero, porque es el que tiene interacción con el contexto y con las personas que se están comunicando. Bueno, en cuanto a la principal diferencia entre las teorías formales y las funcionales, es que las primeras nos ayudan a comprender de qué manera funciona la lengua y las funcionales nos ayudan a entender con qué propósito empleamos la lengua. En cuanto a su división o su gradación, la formal se divide en fonemas, morfemas, frases, sintagmas, oraciones, palabras, lexemas, y la funcional solamente en fonología, gramática y discurso. El texto es una unidad totalmente de lengua en uso, no es una unidad gramatical como una oración ni se define por su tamaño. El texto se entiende como unidad semántica, claramente dentro de la gramática funcional, es decir, una unidad de significado y no una unidad formal. Un texto dentro de la gramática funcional no consiste en oraciones, sino que se realiza o se manifiesta por medio de oraciones. Bien, tenemos aquí a lo que es el principal representante del formalismo, que es Noam Chomsky. Él y sus seguidores, como todos conocemos, conciben la lengua como un conjunto de reglas que generan un conjunto de estructuras sintácticas, pero
ven el conocimiento del ser humano como un conocimiento innato de lo que son las estructuras lingüísticas, totalmente contrario a las funcionales, que Saussure las mira desde una teoría, desde el contexto, desde la interacción social, y Chomsky las mira desde que nacemos, un conocimiento de lo que es innato. Bien, en conclusión, para considerar funcional una teoría del lenguaje, en primer lugar debe orientarse a la interacción social por medio del lenguaje. Como lo planteamos en diapositivas anteriores, debe haber interacción social de las personas, del contexto, para que esto pueda, de acuerdo a la función, de acuerdo al sistema. En segundo lugar, se debe prestar atención a las funciones sintácticas, semánticas y pragmáticas. Sintácticas porque lo sintáctico es el efecto causado por una palabra. Cada frase o palabra tiene una función dentro de la oración y que esta función puede cambiar, depende la estructura de la oración, depende el contexto, depende el orden, puede cambiar la función de una palabra. Lo semántico pues son los significados de cada lugar o de cada persona, y lo pragmático pues esto se refiere a la sociolingüística y cumple con la gramática funcional. Por último, tiene que haber una separación entre el léxico y la semántica, porque el léxico de una persona determina, por ejemplo, su lugar de origen, y al igual que la semántica, también los significados nos llevan a lo que es la gramática sistémica funcional. Bien, pasando ya a un plano más específico, que ya es la perspectiva funcional, pero ya dentro de lo que es la oración. La teoría de la perspectiva funcional de la oración se encarga de cómo las estructuras semánticas y sintácticas de la oración funcionan en completar el proceso comunicativo que la oración persigue. La estructura gramatical y semántica de la oración y el uso que se hace, que ésta siempre aparece en un contexto determinado y el hablante la emplea siempre con una intención, por lo que se puede concluir que sí hay un efecto funcional porque se da por medio de funciones, ya sean semánticas, pragmáticas o sintácticas. Entonces, dentro de este componente estructural se pueden distinguir dos estructuras simultáneas. Una que es el foco de la información nueva y la información conocida, y la tematización, que en estas están los tema y rema, que en la siguiente diapositiva estaremos abordando estos temas. El tema o rema. El elemento sobre el que se dice algo debe entenderse como la base del discurso o tema. Y lo que se dice sobre la base es el núcleo del enunciado o el rema. Es decir, el tema es como lo principal en un enunciado, es como lo externo, y ya lo interno es el rema. Un enunciado siempre se suele componer de dos partes o de varias partes. Una parte expresa lo que de manera natural se presenta a sí mismo. Esta parte es el tema. La segunda parte contiene los elementos nuevos del enunciado, es decir, lo que se dice sobre algo. Esta parte es el rema del enunciado, y que ambos tienen que ver con lo que es la teoría funcional. Básicamente el tema es lo que aparece primero en la oración. El tema es aquello de lo que se habla, el punto de partida de la oración como un mensaje, que ambos forman parte de lo que es el sistema de la oración. En cuanto a la estructura de la información, tenemos dos: la información nueva y la información conocida. Bueno, pues la información nueva, su palabra lo dice, es la información que el que habla, o sea, el emisor, considera que no es conocida para el destinatario, que no es conocida para el receptor. Y la información conocida es la que el emisor considera ya conocida para el destinatario, considera que el destinatario la conoce muy bien, bien porque está físicamente presente en el contexto o porque ha sido previamente mencionada
en el discurso. Entonces, para saber si el destinatario conoce o no la información, tenemos que ubicarlo dentro de lo funcional, dentro de la función que va a cumplir, dentro del contexto en el que se va a dar la interacción. Entonces vemos cómo esto se ubica dentro de la gramática funcional, o sea, dentro del sistema, para dar información, para exponer, para interactuar. Tenemos que conocer muy bien ambas cosas, contexto, tenemos que conocer las personas con las que se va a interactuar, el lugar donde se va a interactuar, para que la información sea productiva y se adapte a lo que es al sistema. La noción del dinamismo comunicativo propuesta por Fierbas está muy relacionada con los conceptos de tema y rema. ¿Por qué está relacionada? Porque el dinamismo comunicativo concierne al modo en que una expresión, en que una idea o un planteamiento de un tema, que lo vimos anteriormente, cómo contribuye esto al proceso comunicativo, cómo lo toman los interlocutores. Entonces, para esto debemos conocer lo que es la función de cada oración, de cada idea que vamos a plantear. El dinamismo comunicativo se caracteriza por el grado de participación de un elemento en la oración y el desarrollo de la comunicación. Bueno, para concluir con la presentación, haciendo una síntesis de todos los autores que he mencionado, pues la mayoría coincide que la lengua cumple dos funciones. Una sirve para interpretar la experiencia al transmitir información sobre personas, acontecimientos, situaciones y para relacionarlos con los demás. Y que la lengua estudia lo que es un texto o un corpus en función del contexto comunicativo. La gramática sistémica funcional tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la sociolingüística, que la lengua posee diferentes opciones a la hora de construir las oraciones. Depende la finalidad en que demos al proceso comunicativo, de modo que es variante la transmisión del mensaje. Sin duda, es este un componente central de la gramática sistémica funcional, la variación, las variables que plantea lo que es la sociolingüística. Muchas gracias.